Bienvenidos a las 18, hablando de lo bueno y lo malo de Canadá. Con ustedes, Claudia Palacio y Ricardo Rivera. Claudia, ¿cómo estás? Don Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Tú cómo vas? ¿Cómo va tu día? Muy bien, afortunadamente. ¿Cómo vas tú? Excelente. Aquí tratando de agregar a Henry López, nuestro invitado de hoy, a este episodio de las 18, y aquí está Henry. Hola. Hola, Henry, ¿cómo estás? Hola Claudia, ¿cómo vas? Encantado de estar aquí con ustedes. Pues en esta noche espero que la pasemos muy bien, hablando de estos temas un poco densos, pero trataremos de hacer lo más ameno posible. ¿Preparado para este bombardeo? Porque te cuento que la parte de impuestos es un tema álgido. Sí, pero bueno, ahí vamos, con la mejor disposición y tratando de que esto sea entendible para todos. Vale, pues bueno, a todos los que nos acompañan hoy, les presento a Henry López. Henry es el fundador de una compañía que se llama Accounting. Está localizada en Ontario, él maneja impuestos y toda la parte de payroll, o sea, de nómina, está certificado en el tema, y es el invitado de hoy porque la cantidad de veces que nos preguntan a nosotros, los estudiantes internacionales tienen derecho al Child Tax Benefits, yo tengo que pagar impuestos, es muy pesado, es obligatorio, ¿qué pasa con lo que me gano afuera? Lo tengo que declarar aquí. Pero impresionante, o sea, creo que es tanto como el número de veces que nos preguntan cómo consigo la residencia permanente en Canadá. Y como ni Ricardo ni yo sabemos del tema, pues aquí tenemos a un experto. Bueno, pues vamos a ver cómo nos va hoy con todas esas preguntas. Bueno, Henry, arranco yo porque yo me imagino que Ricardo tiene otro millón, pero yo tomo la delantera. Hágale. Este tema de impuestos, partamos de una base. ¿Cuánto hay que declarar impuestos personales en Canadá? ¿En qué mes? Bueno, mira, básicamente los impuestos, a diferencia de algunos países que tienen, digamos, diferentes fechas, Canadá tiene una sola fecha para todos sus residentes. Y es el corte del año es a diciembre 31 y tenemos plazo hasta abril 30. Esto para individuos. Para personas que tienen su propio negocio, el plazo para presentar sus impuestos es de junio 15. Es decir, tenemos un poquitico más de tiempo. No obstante, si tú tienes que pagar, o sea, si tienes saldo a pagar, debes pagarlo antes de abril 30. No importa que seas independiente o que seas empleado. Me dan chance, pero no me dan chance. Ahora, vente con... No, venga, hagámoslo una y una. Porque yo creo que aquí conecta una de las mías, de las importantes que tengo en los estudiantes internacionales. Sí, cuéntame, señor. Este es el coco de la mayoría de estudiantes internacionales cuando empiezan a oír acerca de impuestos. Y claro, de Latinoamérica la mayoría, si no todos, vienen de países donde no importa lo que hagas, vas a pagar impuestos y tienes que pagar impuestos. Aquí en Canadá creo que es un poco diferente porque tienes que pasar cierto límite en cuanto a salario para empezar a pagar, ¿correcto? No, yo creo que no. A ver, mira. Básicamente el requisito para presentar impuestos en Canadá es que tú seas residente para efectos de impuestos en Canadá. Okay. Y esto es bien importante. ¿Por qué? Porque una persona ¿qué hace residente a una persona? Que lleve su vida normal en determinado país. Okay. Entonces, eso no sé si ustedes estuvieron al tanto de lo que le pasó a Shakira en España. ¿Por qué? Porque ella decía, no, yo no vivo en España, pero le demostraron que efectivamente llevaba su vida en España, que sus hijos estaban creciendo en España, que su hogar estaba en España. Entonces le lograron demostrar que ella era residente de España, aunque la pasaba por fuera del país durante todo el tiempo. Okay. Entonces, el requisito número uno para que tú tengas que presentar impuestos en Canadá es que tú seas residente del país. ¿Qué te hace residente? Vuelvo y digo, es que tú lleves tu vida regular en el país donde estás viviendo, o sea, en Canadá. Sí. Hay estudiantes que se hacen residentes
así no sean ciudadanos, ojo, el estatus migratorio, el residente para el estatus migratorio es totalmente diferente a residente para efectos de impuestos. Eso era lo que quería saber yo. Exacto. O sea, tú puedes ser residente, Sí. ¿sí? Siendo estudiante, con una visa de estudiante o con un permiso de trabajo temporal. Ok. O sea, es el Porque- hecho de vivir en Canadá, básicamente. Cuando yo Correcto. estoy viviendo en Canadá, ya estoy obligada. Pero entonces hay otras cositas que debemos añadirle al tema, ¿no? Entonces, Ajá. resulta que tú eres estudiante y te salió una oportunidad en el campus donde tú estás de trabajo. Entonces te dicen, sí, listo, te damos la oportunidad, pero tú tienes que tramitar tu Social Insurance Number. Tú puedes tramitar un Social Insurance Number con un número temporal. Es decir, que va a tener un vencimiento ese Social Insurance Number. Eso ya te hace residente. El hecho de tener un Social Insurance Number te hace residente y tienes que declarar impuestos. Ojo, hay que tener en cuenta que declarar impuestos no es lo mismo que pagar impuestos. A veces nos asustamos un poquito. Sí. Porque estás obligado a declarar, pero el hecho de declarar no quiere decir que tengas que pagar. ¿Por qué? Porque, ¿A partir de cuánto paga uno, Henry? mira, para este año el Basic Personal Amount quedó en $14,000, $14,000 alguito. Entonces, ese es, digamos, la parte la parte federal, obviamente, digamos, la parte que está exenta de impuestos. Entonces, si tú ganas menos de $14,000, es casi que seguro que no tengas que pagar impuestos. Entonces, ese digamos, es la parte no taxable. Obviamente hay personas que ganan más de $14,000, pero no pagan impuestos. ¿Por qué? Porque tienen algunas exenciones. Y es ahí donde nosotros, digamos, entramos a mirar, por ejemplo, qué tax credits tienen las personas. Entonces, a ti te van a dar un tax credit si eres estudiante, a ti te van a dar un tax credit si pagas renta en la provincia de Ontario, a ti te van a dar un tax credit si tienes algunos gastos médicos, a ti te van a dar algún tax credit si compraste tu primera vivienda. Bueno, para el caso de las personas que no son residentes, pues el gobierno suspendió la venta de vivienda. Pero, digamos, digamos, el mensaje es que tú, aunque tengas más ingresos de $14,000, $15,000, puedes no pagar impuestos debido a tus créditos fiscales, a los tax credits a los cuales tú tienes derecho. Ok. Vale, ahora, espérame un minuto. Estamos en que de 14,000 para arriba, o sea, siempre declaro, no siempre pago. Si me gano menos de 14,000, que eso podría ser más o menos un estudiante internacional que trabaja medio tiempo, a $15 la hora, que es el salario mínimo en Ontario, en British Columbia, o sea, eso nos daría más o menos por ahí. Pero, ¿dónde empiezan esos brackets y cuál es el porcentaje, Henry? Cuando yo me gano 15,000, ¿pago el 50%, pago el 30%, pago el 20%? ¿Cuánto pago más o Mira, menos? básicamente el tema, el tema de los brackets es un poquito denso. ¿Por qué? Porque depende de varios factores. Por ejemplo, tú dónde vives. Y les voy a explicar por qué. Porque los impuestos en Canadá se dividen en dos jurisdicciones. Es decir, nosotros en Canadá estamos adscritos a dos jurisdicciones. Una que es la provincial y la otra que es la federal. Entonces, cada uno de ellos recauda su propio impuesto y lo invierte en las necesidades que en cada rol que tiene la jurisdicción. Entonces, por ejemplo, la jurisdicción provincial está a cargo de la educación, de la seguridad, de la salud, y la jurisdicción federal está a cargo de la inmigración, de los recursos naturales. Entonces, ellos tienen su propio presupuesto y la jurisdicción de cada provincia tiene su propio presupuesto. Obviamente, cada jurisdicción tiene sus tasas de impuestos. Pero, digamos, para hacer el cuento un poquito más sintetizado, más o menos
ahorita ya para el 2022 dejaron el primer bracket más o menos hasta unos $50,000, es decir, de 0 a 50,000 está un bracket, de 50,000 a 97,000 está el otro bracket, de 97,000 a 150 está el otro bracket. Entonces, espérame. Hasta 50,000, ¿cuánto es más o menos? ¿El 24%, el 34%? No. Obviamente, ya te digo exactamente cuánto es el tax rates. Sí, porque a mí me da un infarto cuando la gente me dice, ¿cuánto es el salario que se paga? El 40%. Y yo no tengo ni idea. Yo le entrego mis papeles a mi contador y que Henry se encargue de esa vaina. O sea, así me pasan el papelito que dice tiene que pagar tanto. Yo no pregunto, prefiero no preguntar. Sí, mira, básicamente nosotros tenemos en la provincia de Ontario, que es donde vivimos, ¿sí? Tenemos una tasa de impuestos personales del 5.05. Eso es en Ontario. O sea, tenemos que agregarle a eso la parte federal. Entonces, ¿qué es de cuánto? Por eso es lo que yo les decía. Inclusive los brackets en federal van a ser diferentes. Entonces, ya te voy a decir federal. En Ontario tenemos el 5, Ricardo, que con razón no tenemos ni idea, ¿no? Entonces, para 2022, el bracket, como yo les decía, es de 50,197, ¿sí? Y ahí comenzamos con 15%. O sea, que 15 más 5 son un 20%. Hay mal 20%. contado, gente. Sí. Mal contado. Que es el 15% federal más el 5% de provincial. Correcto. Ahora, de 50,197 a 100,392 es el 20.5. O sea, si más pagamos... el 5, entonces, el 27. Listo. No, mi querida Claudia, porque como el federal aumenta, el provincial también aumenta. ¡Auch! ¿A cuánto? Claro. Entonces ya te voy a decir cuánto aumenta el provincial. Entonces, el provincial en Ontario, ya te voy a decir, en Ontario. Entonces, después de 46,000, fíjense que los brackets en Ontario son diferentes al federal. Entonces, el federal habíamos dicho que hasta $50,000. En Ontario son hasta 46,000. Y resulta que desde 46,228 a 57,000 ya no es 5.05, sino 9.15. ¡Auch! Okay. Listo, entonces ya tenemos el 30%. Sí, listo. Pero entonces es un poco complejo porque los primeros 46,000 te los tasan a 5% y de ahí en lo que te pases de 46,000 hasta 57,000 te lo tasan a 9.15. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, y después de 46,000 y después de 57,000 a 70,000, te sube a 12.16. Y de 70,000 a 220,000 a 13.16. Eso en Ontario. Listo. Ahí tenemos 220,000 a 13 y pico. Y en los federales por 200 y pico en mil, ¿cuánto tenemos? O sea, entonces, en federales, habíamos dicho que de 50,000 a 100,000 es el 20. De 100,000 a 155,000, el 26. ¿Sí? Y de 155,000 a 221,000, el 29%, y más de 221,000, el 33%. Solo federal. Mira, para que, digamos, para hacer el tema un poco más digerible, sí, más o menos una persona que se gane $200,000 está pagando entre el 40 y el 50%. Vale. Ese sería, digamos, que
El más Un grande. salario que ya estamos hablando de alta gerencia aquí en Canadá, pues no de No, multinacionales y sí, vicepresidentes, pero Sí. los super salarios, digamos que los salarios de los profesionales, Senior. hablemos de ingenieros, arquitectos, podemos estar por el orden de los 80 a los 100,000, o sea que estamos hablando que nos podríamos mover en un rango desde el 20 poquito por ciento hasta un 40%, Mira, más o menos, ¿correcto? exacto, la media está más o menos entre el 30 y el 40%. Vale. Bueno, de todas maneras, cuando hablamos de ese 30 o 40% que nos descuentan, ahí tenemos que tener en cuenta que tenemos cubierta salud de nuestros hijos, educación y toda la parte de seguridad, más bien salud de todos, educación de nuestros hijos y la parte de seguridad y todo lo que nos ofrece este país, que dice uno, si es un 40% es un montón de plata, pero uno la ve reflejada en lo que le devuelven, ¿no? Total, total. Y fíjate una cosa, o sea, digamos para las personas que han hecho todos los pasos aquí en Canadá, es decir, que cuando llegaron, ellos recibieron ayudas del gobierno, ¿cierto? Y ese, digamos, es el espíritu de un país con un sistema que es socialdemócrata, es decir, que el que gana bastante o el que gana más contribuye con los impuestos para el que gana menos. Entonces, resulta que cuando tú llegas aquí y entonces te dan un Child Tax Benefit, te dan una serie digamos, de ayudas en el tema digamos, Subsidios, porque hay un montón. sí, realmente sí. Pero digamos, es la manera de contribuir con esas personas que tienen un ingreso bajo y que nosotros, digamos, debemos valorar eso, porque aparte de que, pues, Canadá te ofrece un sistema de salud, un sistema, digamos, de vías de transporte, de seguridad aceptable, un sistema que para muchas personas pues, puede tener muchos defectos, pero es un sistema muchísimo mejor que cualquier otro, digamos, de la región. Además de eso, ofrece unas ayudas para las personas que están en necesidades. Entonces, y eso pues obviamente hay que financiarlo de alguna manera y esa manera pues obviamente son los impuestos. Henry, tú acabas de hablar del Child Tax Benefit, que es una ayuda que le da el gobierno a las personas que tienen hijos menores de 18, ¿verdad? Sí, señor. ¿Cómo es? Correcto. Los estudiantes internacionales, por ejemplo, las personas que tienen un permiso de trabajo, que están como temporales, ¿tienen derecho a eso? Tienen derecho si han vivido por más de 18 meses en el país y tienen un permiso válido de más de un año después de esos 18 meses. Aquí vale la pena hacer un paréntesis, Henry y Claudia, y hablar un poco más acerca de este Child Tax Benefit. Me parece tan importante porque de aquí es donde se cogen las personas que llenan de rumores las redes sociales y eso es lo que supuestamente venden como Canadá me paga por tener hijos. Henry, no, realmente. Child Tax Benefit, ¿qué es? Cuéntanos ya un poco más en detalle, ¿qué es el Child Tax Benefit? ¿Para qué debe? A ver, no es que Canadá nos pague por tener hijos. Realmente es una apuesta que tiene el gobierno canadiense por, digamos, las nuevas generaciones, ¿no? Y digamos, es entender que la educación de los hijos, pues obviamente requiere un esfuerzo y un esfuerzo económico, ¿no? Claro. Entonces, en ese orden de ideas, es un refuerzo para los papás, para los padres, ese Child Tax Benefit. En promedio, digamos, una persona que tiene un ingreso bajo está recibiendo más o menos unos $500 a $600 de Child Tax Benefit al mes por cada. Definamos ingreso bajo. ¿Cuánto puede ser eso? $20,000 más o menos. Al año. $20,000. Ok. $20,000 al año. O sea, el tope de low income es de $40,000 por familia, hasta el año pasado. O sea, menos de $40,000 de ingreso familiar se entendía en el año 2021, que fue el último tax, el último periodo, que era una familia de low income. Ahora
más o menos debe estar en unos $50,000 el low income por familia. Wow. Por O sea, familia. eso quiere decir 25 y 25 en el caso que los dos trabajen. Ah, Sí. Vale. Entonces eso va el child tax benefit se va reduciendo en la medida que tu income va subiendo. claro. Entonces, cuando tu income ya llega más o menos a unos 100, por encima de $100,000, ya tu child tax benefit va a ser muchísimo menos. Y obviamente, pues, tiende a ser. ¿El child tax benefit también va disminuyendo con la edad de los hijos o no? O sea, ¿no le dan lo mismo al que No. tiene un bebé que al que tiene 17? Sí hay unos brackets Okay. de 0 a 7 años, ¿sí? Y de creo que menos de 12, tiene el otro bracket, ¿sí? Okay. Obviamente, pues son unas variaciones importantes. Obviamente, los niños de menos de 7 años son los que se llevan el full child tax benefit, pero sí, efectivamente va reduciéndose. Vale. Henry, ¿qué pasa cuando yo declaro? Porque es que a mí me llama poderosamente la atención que durante muchísimos años yo pagué impuestos, o sea, más bien, declaré impuestos. Sí. Y, oh sorpresa, a mí me llegaba una plata, un cheque del gobierno, un depósito, y yo decía, o sea, ¿cómo así? Me devolvieron plata, ¿por qué? Mira, es un tema bien interesante y yo le explico a mis clientes lo siguiente: el gobierno no te va a dar algo que tú no le has dado al gobierno. En ese orden de ideas, cuando tú estás trabajando, a ti te hacen unas deducciones mensuales. Resulta que el gobierno en esas deducciones lo que le está diciendo a tu empleador es, señor empleador, a Claudia vamos a deducirle este porcentaje para que vaya pagando sus impuestos a medida que va recibiendo su paycheck. Y al final del año fiscal cruzamos. Y entonces cuando Claudia haga sus impuestos, entonces yo como gobierno le digo, a ver, Claudia, ¿cuánto fue lo que tú me pagaste? No, mire, yo en todas mis deducciones resulta que el señor gobierno le pagué $15,000. Y entonces resulta que en ese año tú compraste tu casa, tu primera vivienda, entonces te dicen, listo, Claudia, entonces de eso, de tu income, descuéntate estos $5,000, que es el auxilio porque compraste tu primer casa. Resulta que tú también tuviste unos gastos médicos importantes, entonces el gobierno te dice, ok, Claudia, no, listo. De esos gastos, dedúcete tanto a tu income por esos gastos que tuviste. Resulta que tú tuviste te mudaste por cuestiones de trabajo o empleo. También el gobierno te dice, bueno, Claudia, si te mudaste a más de 140 kilómetros, tú tienes unas deducciones de impuestos de esos gastos. Entonces, ahí te van deduciendo. Entonces, resulta que no tenías que pagar $15,000 de impuestos, sino tenías que pagar solamente 11,000. Entonces, el gobierno te dice, bueno, venga, entonces, ¿cuánto me pago, Claudia? 15,000. ¿Y cuánto de verdad tiene que pagar? 11,000. Listo, aquí está su chequecito por $4,000 que te lo envían sagradamente a las 2 semanas que tú haces tus impuestos. Sagradísimo. O hacen un depósito automático. Depósito, sí. Porque para eso, Pero sí la idea, son tan cumplidos para devolver como para cobrar, pero, porque demórese un día para que vean cómo está el impuesto demora. Sí. Venga, pero esperen un segundo. Eso que acaba de mencionar, que ahora me parece súper importante y creo que estuvimos hablando al principio. Esta fecha que tú mencionabas, Henry, de abril, digamos, por ejemplo, soy un estudiante internacional, no estoy trabajando tiempo completo, solo trabajo medio tiempo. ¿Para mí es obligatorio tener que declarar impuestos antes de la fecha de abril o me puedo pasar de esa fecha? Mira,
obviamente, ¿qué implica presentar tus impuestos tarde? Que te liquiden una penalidad, ¿sí? Que te castiguen. Básicamente es la manera del gobierno hacer que la gente presente sus impuestos a tiempo, ¿sí? Que le dan por donde más nos duele, que es el bolsillo. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Si tú no tienes impuesto a pagar, pues no, la penalidad no va a poder calcularse. ¿Por qué? Porque no tienes saldo a pagar. Entonces, si tú no tienes saldo a pagar, los puedes presentar cuando tú quieras. Pues. Ojo, los puedes, pero no los debes. Y te voy a decir por qué. Porque generalmente, si tú eres un estudiante internacional y tienes un ingreso bajito, entonces tienes derecho a unos pequeños créditos que te van a ayudar. Entonces, si tú no presentas los impuestos, pierdes los créditos a los cuales tendrías derecho, que pueden ser, por ejemplo, el Trillium Benefit, que quiere decir que si tú pagas renta aquí en Ontario, tienes derecho a un pequeño crédito que, pues, obviamente son como $70 al mes, pero te ayuda. Correcto. ¿Sí? Y tienes $70 al mes son $840 al año. Es el tiquete de vacaciones al país de origen. A ver, sí. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, low income, tú tienes el HST credit, que más o menos son como $200 o $300 que tienes derecho y que es dinero que te dan, ese sí es dinero que te dan. Sí me lo regalan. Sí. Y el año pasado, desde el 2019, aquí en Ontario, tenemos un impuesto, algunas provincias que participan también, que es el Climate Action Incentive, o sea, el Carbon Tax, lo que la gente llama el Carbon Tax, que es, digamos, una compensación por, digamos, los impuestos que se le pusieron en su momento a la gasolina y a las emisiones y todo ese tema. Entonces el gobierno dijo, bueno, por un lado voy a subir los impuestos, pero por otro lado también voy a darle un estímulo a las familias para reclamar ese carbon tax. Son como, depende del número de hijos también, sí, pero empieza como en 300 y para las familias que tienen 2 o más hijos son $600 al año. ¿Cuándo? Entonces sí vale la pena presentar los impuestos a tiempo, porque digamos, no pierdes esos créditos que te pueden ayudar. Ahí yo voy a agregar algo que me pasó a mí cuando era estudiante internacional. Yo no declaré por los 4 primeros años. A mí nadie me había hablado de impuestos ni nada de esa vaina. Entonces, cuando declaro, obviamente el cheque que me llegó fue grande, fue un cheque bastante fuerte. Pero así como llegó, también a la semana llegó una cartica en la cual me decían que me iban a hacer una auditoría, es decir, que tenía que presentar un backup de absolutamente todo lo que yo presenté en mis impuestos, es decir, tenía que ir a hablar con los arrendadores, conseguirme los slips de que había pagado la renta, que ese fue el monto que pagué, y la universidad en ese entonces, todo eso. Entonces también es bueno hacerlo a tiempo para no tener, probablemente, tener que ser auditado. Y se puede decir de la palabra. Sí, claro. Y mira, tú, Ricardo, tocas ahí un tema bien interesante y bien importante. Y es que obviamente el gobierno confía porque el gobierno no tiene un policía para revisar los documentos de todo el mundo, ¿no? Sí. El gobierno confía en, digamos, que la información que nosotros enviemos sea verídica. Correcto. Pero obviamente el gobierno también tiene la manera de detectar cuando una información tiene incongruencias y tiene inconsistencias, ¿sí? Tienen unos sistemas muy sofisticados. El Canada Revenue Agency tiene unos sistemas de inteligencia artificial que va, digamos, de acuerdo con la industria, de acuerdo con el perfil de las personas, saben más o menos cuáles son las deducciones y cuáles, digamos, de acuerdo al income, de acuerdo a muchos factores, ellos pueden detectar las posibles inconsistencias en la información que se presenta, y es cuando empiezan a enviar cartas. Es por eso que obviamente hay que ser lo más transparentes
en el tema de la información que se reporta al Canada Revenue Agency para evitar esos dolores de cabeza. Sí. O sea, en últimas, si yo tengo todo en regla, me podrán mandar todas las cartas que quieran, pues ahí les mando la información y no pasa nada. Lo que pasa es que no es tan sencillo como eso, Henry, yo lo he experimentado en cabeza propia. Aquí quiero hacer pues un comentario que yo espero que les sirva a todos. O sea, tendemos a pensar que como mi ingreso es bajito, como soy estudiante internacional, pues ¿para qué voy a ir a pagar lo que me cobra un experto en impuestos? Que pueden ser, yo no tengo ni idea cuánto sea, pero yo voy a hablar más o menos de lo que me comentan, entre 80 y $200, dependiendo pues de qué tanto sea. Entonces, ¿para qué voy a pagar eso? Pero resulta que yo hice algunos cálculos yo sola, y me equivoqué en un par de cosas y entonces me llegó una cuenta que decía, tienes una mora de $113 o de 115. Y entonces mandé el cheque, pero lo mandé mal, o más bien, llegó al sitio donde no era, porque claro, no es experto en impuestos, entonces se lo acreditaron a una cosa, pero no a la que debería ir. Entonces esa mora ya pasó de ser de 120 a ser de 150, y yo volví a mandar el cheque, se lo acreditaban a una cosa, pero seguía subiendo la mora. Y esto se me convirtió en una bola de nieve que no tenía ningún sentido. Entonces, no es solamente que tan a tiempo lo haga uno, sino saber hacer las cosas, porque a pesar de que esa página de Canadá es bastante interesante y todos tenemos acceso, y es organizada y todo lo que quieran, no es tan fácil como parece. Y eso de hacerlo con la planillita que le manda a uno el gobierno y tal, muchas veces los errores que uno comete le cuestan a uno plata, porque hay cosas que se pueden deducir que uno no sabe que se pueden deducir. Entonces, pues, la idea es trabajar con un profesional. Sí, tú tienes toda la razón y te voy a contar una experiencia. Alguna vez yo me puse entusiasta a hacerle el cambio de aceite a mi carro. Y entonces yo fui porque alguien me dijo, no, eso es facilísimo. Entonces yo fui, me compré la no sé qué, la llave de Sise Más y todo. Y cuando yo le hice el cambio de aceite a mi carro, resulta que yo veía que el aceite seguía cayendo y seguía cayendo. Y yo decía, pero ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Claro, puse mal una tuerca, la tuerca que asegura el depósito del aceite, la puse mal, la dañé y creé una fuga y el motor casi mejor dicho, por poquito, el mecánico me dijo, ¿sabe qué? Usted hubiera conducido otros kilómetros y el motor se le quema. Porque no tenía. Entonces, para otras personas, cambiar el aceite puede ser facilísimo, puede ser sencillo. Lo mismo pasa con los impuestos. Hay personas que le entienden y hay personas que le cacharrean y que son inquietos y que, en fin, eso está bien. ¿Por qué? Porque pues, se les facilita y en últimas, como todo en la vida, digamos, los impuestos tampoco es rocket science. Es sencillamente estudiar el tema, pero digamos, la experiencia que nosotros tenemos de ya tener muchos años en el tema de los impuestos, de haber pasado cientos, yo creo que ya miles de auditorías, pues nos da, digamos, nos da la autoridad para, en cierta manera, orientar a esas personas que llegan, pues obviamente con muchas dudas, con muchos vacíos, porque pues así uno lleve muchos años todavía no es experto y mucho más en estos temas tan densos de los impuestos. Sí, claro. Henry, ¿qué consecuencias puede tener el no declarar impuestos durante muchos años? Es, primero, que te cierras la puerta al sistema financiero. ¿Sí? Wow. Digamos, el tema obviamente va ligado. El sistema financiero va de la mano de los impuestos. Es decir, tú que vas a pedir un crédito y lo primero que te piden es la última declaración de impuestos. ¿Por qué? Porque es la manera en la cual tú certificas que tuviste un ingreso. Es más, casi ni siquiera los contadores nos piden, hay algunos países en los cuales la carta de un contador o los ingresos certificados por un contador, nada. Aquí te piden los T1, o sea, tu declaración de impuestos y tus soportes de pago y ya, y con eso, ¿por qué? Y en esto también es importante
uno a veces se encuentra, sobre todo mucho las personas que son independientes. Una persona independiente tiene, o sea, lo que llamamos aquí los self-employed. Una persona independiente tiene la posibilidad de deducir los gastos de su ingreso, ¿no? Entonces, hay personas que obviamente, pues a nadie nos gusta pagar impuestos. Yo creo que pero es un mal necesario. Y uno tiene que también ser consecuente con cómo se quiere proyectar en este país, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchas personas que digamos, en nuestra vida profesional, en la parte de impuestos, nos encontramos con clientes que le dicen a uno, mire, yo no quiero pagar impuestos, a mí me gusta es que el gobierno me dé plata. A mí me gusta que el gobierno me dé plata y entonces yo no quiero pagar impuestos. Bueno, listo, pues entonces ellos te llevan todos unos recibos, unas cosas, y siempre el negocio les da pérdida. Y entonces, pues sí, efectivamente no tienen impuesto a pagar, pero llega un momento en que esas personas quieren comprarse una casa, quieren comprarse un apartamento, porque obviamente pues quieren hacer su vida aquí, quieren progresar y quieren tener una propiedad. Entonces el banco les dice, venga señor, ¿usted cuánto gana? No, yo me gano $150,000 y yo tengo estos trabajos, trabajo en la mañana en este lado, en la tarde en este otro y en la noche también hago este part-time y no sé qué. Bueno, tráigame sus impuestos. Declaraciones. Y va a ver las declaraciones de impuestos, $20,000. Toda esa pérdida. Entonces, y eso afecta no solo la compra de casa, el proceso de patrocinio de padres, por ejemplo, está vinculado al ingreso que se tiene. Mira. Y tú no le puedes decir al banco que tienes mucho dinero y al gobierno que no te ganas nada, porque no te van a creer. Entonces, es importante también pensar en una proyección financiera. Y para proyectarte financieramente, tú no puedes vivir, como nosotros decimos coloquialmente en nuestros países, tú no puedes vivir arrancado, ¿sí? O sea, tú no puedes vivir al día. ¿Por qué? Porque así como ven tus finanzas, así te van a tratar en el momento en que tú quieras aplicar para un crédito o traer un familiar. O sea, pues, te van a decir, bueno, y con $20,000 va a traer a su papá, a su mamá, ¿y cómo los va a mantener? Henry, te hago una pregunta. Cuando yo tengo algún ingreso de país de origen, digamos que tengo mi empresa, la dejé en Colombia, me voy para Canadá, estoy como estudiante, como trabajador, saco la residencia, ¿me toca pagar impuestos en Colombia y en Canadá? ¿Cómo funciona el tema? ¿Pago todo lo que me toca pagar en Colombia y todo lo que me toca pagar en Canadá? ¿Cómo funciona esta parte? No, obviamente, a ver, partamos de una base. Cuando tú te mueves a Canadá, es posible que tu ingreso ya en el país de origen no sea el mismo, ¿cierto? O sea cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya te moviste a Canadá. Entonces, Canadá te va a decir, desde el punto en el cual tú te hiciste residente en Canadá, desde ese punto tus ingresos van a ser taxables. Lo que hayas hecho antes, no vas a pagar impuestos. ¿Por qué? Porque pues obviamente el compromiso lo tenías en tu país de origen y no con Canadá. Entonces, es importante tener en cuenta cuándo yo empiezo a ser residente canadiense. Es importante tener en cuenta, tener claro esa fecha. Hay personas que vienen y conservan sus trabajos en su país de origen. Entonces, conservan sus trabajos en el país de origen. O sea, tenemos que tener muy presente esos números en el momento de aceptar cualquier trabajo o sacar el Social Insurance Number aquí.
¿Por qué? Porque tú todavía tienes un income representativo en tu país de origen, ¿sí? Entonces, en el momento en que tú saques tu Social Insurance Number o tengas, digamos, los significative titles que hacen que tú te conviertas en un residente canadiense, tienes que declarar ese ingreso que tú recibiste tanto en Canadá como en tu país de origen, a partir de ese momento, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? También existe digamos, una manera para evitar la doble tributación, y es que cada país obviamente tiene sus tratados. En la mayoría de países latinoamericanos hay tratados con Canadá para evitar la doble tributación, y básicamente los tratados especifican que si yo pagué impuestos en el país de origen, esos impuestos van a acreditarse, van a recibir un crédito fiscal aquí en Canadá. Es decir, que yo le puedo decir al gobierno, vea, sí señor, yo hice aquí en mi país de origen esta plática, pero esta plática yo también pagué impuestos. Entonces ahí hay que tener en cuenta los comprobantes del país de origen para certificar que tú efectivamente pagaste impuestos. Entonces son la declaración de renta o los comprobantes donde se te retuvo el ingreso, correcto. Bastante complejo. Y ahorita hay muchísimos estudiantes internacionales que tienen esa opción por el teletrabajo. Llegan acá, pero todavía continúan con sus trabajos en país de origen. Correcto. Henry, te hago una pregunta que no sé si esto tenga que ver solamente, o sea, sé que no es de la parte migratoria, pero hay muchas personas que el día que obtienen su residencia permanente, hay una forma de, o sea, que tienen que declarar lo que tienen en país de origen y tararán, si quieren traerlo para acá. Tú decías ahorita que yo no, o sea, si ya pagué impuestos en mi país, pues no tengo que volver a pagar en Colombia. Pero ¿hay algún monto que yo tengo que declarar o hay algún momento donde me dicen tienes que declarar a partir de acá? Cuando nosotros subimos lo que tenemos en país de origen, por ejemplo, yo me hago residente permanente hoy, me dan mi PR hoy, 6 de febrero. Y resulta que yo tengo una propiedad en Colombia equivalente a $1 millón, por decir cualquier cosa. Y yo subo ese $1 millón a Canadá. O sea, yo lo declaro en esa forma que hay. ¿Me toca declarar impuestos sobre ese $1 millón o porque ya los declaré en Colombia no me toca declararlos? Te toca declarar la propiedad. ¿Por qué? Porque la propiedad sigue en Colombia. Entonces, siempre es nuestro deber cuando preparamos los impuestos preguntarle a la persona, y está dentro del procedimiento, ¿tiene usted una propiedad en el exterior por más de $100,000? Y esto tiene una razón de ser, y es que obviamente no vas a pagar impuestos por esa propiedad porque Canadá no tiene impuesto al patrimonio en estos momentos bueno, tiene un impuesto al patrimonio, pero ya en unas digamos, situaciones específicas que son muy raras, pero Canadá no tiene impuesto al patrimonio. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo una propiedad que vale $1 millón, esa propiedad no se vende, pues no produce un ingreso. Pero si esa propiedad se vende, yo tengo que descontar cuánto me costó esa propiedad y cuánto dinero yo le he invertido en esa propiedad, en mejoras, en todo este tipo de cosas, y eso me va a dar una utilidad. Esa utilidad nosotros la llamamos capital gains, que son ganancias de capital, y esa utilidad va a tener una tasa de impuestos sobre el 50%, es decir, sobre la mitad, no te la van a contabilizar toda, sino la mitad, y esa parte va a entrar a tu ingreso. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no declaro esa propiedad, te van a hacer la vida a cuadritos, y te voy a decir por qué. Resulta que esa propiedad estuvo ahí por años, y la persona dijo, no, yo no la tengo. Entonces, el banco, se trae $1 millón. El banco por obligación te va a decir, doña Claudia, ¿de dónde trae usted esa plata?
cuál es el origen de esos dineros. Ya saben ustedes por qué, porque pues hay una política contra el lavado de activos importante que obviamente el banco tiene que asegurarse que eso venga digamos, de una fuente legal. Entonces Claudia va a decir, sí, claro, sí señor, vea, yo vendí esta casita que tenía en Colombia y esa casa pues la vendí en $1 millón y aquí está. Entonces el banco por procedimiento, todos los movimientos mayores a $100,000 tiene que reportarlos al Canada Revenue Agency. Sí. Entonces ahí el Canada Revenue Agency va a ver que Claudia se trajo $1 millón producto de una casa y entonces va a ver los impuestos de Claudia y va a decir, un momentico, doña Claudia, pero usted nunca nos contó que usted tenía una casa de $1 millón. Entonces fíjense cómo una cosa va llevando a la otra. Sí. Entonces lo mejor que se puede hacer es declarar lo que se tiene, ¿sí? Declarar lo que se tiene, obviamente porque es la ley, pero la ley tiene una razón de ser. Entonces, a veces uno le explica a los clientes, miren, esto es por esto. Si usted no quiere tener dolores de cabeza en un futuro, pues siga la ley. Obedezca lo que dice. Si le preguntan que si tiene propiedades por $100,000, es por algo. Y obviamente, pues, ahí entonces empiezan a investigar años atrás y cómo fue y todo. Entonces, en cambio, si tú lo has venido declarando durante todos estos años, pues no tiene ningún problema. Te hacen el cálculo, tú haces el cálculo de capital gains, pagas los impuestos que hay que pagar y listo. Y la plata entra a Canadá. En impuestos como en inmigración, las cosas de frente, porque Canadá no hay nada que sancione con más rigor que la mentira. Esa no nos la perdonan, nos perdonan casi cualquier cosa, pero no la mentira. Y fíjate una cosa, Claudia, digamos los penalties por gross negligence, se llama gross negligence, digamos, cuando una persona deliberadamente oculta información, son altísimos, son durísimos. Y tú quedas ya reseñado y empiezan a mandarte después cosas y empiezan a revisar si. O sea, no te deja tranquilo. Entonces, es también peace of mind, paz. Tranquilidad. Sí. Es tranquilidad. Es que tú duermas tranquilo. O sea, estás tranquilo. Porque si sabes que si te van a hacer alguna auditoría, pues tú tienes los documentos. Y no vas a tener problema. No hace muchos años me tocó a mí un caso con un cliente que ya estábamos con un proceso de residencia súper adelantado, a punto de ser terminado, y cualquier día me llamó y me dijo, que además, por cierto, fue un día rarísimo, o sea, me llamó un lunes y me dice, Claudia, ayer, domingo, a las 6 de la mañana, tocaron a mi puerta, abrí y estaban Revenue Canada y el RCMP, entraron a mi casa, se llevaron cuánto papel encontraron y estoy en una investigación por impuestos. Él tenía varias empresas en Canadá y pues le hicieron una tremenda auditoría. Eso duró, yo no sé, tal vez 3 o 4 años estuvimos, o sea, se paró el proceso de residencia por esa investigación. Entonces uno pensaría que no, pero Canadá es bastante organizado. Y ocurre. Sí, claro que sí. Es bien delicado y o sea, hay que tratarlo. Yo digo que uno paga impuestos, pues, o sea, debería pagar impuestos siempre, en todo lado, pero más aquí, porque uno ve el resultado de los impuestos. O sea, tú ves que a tus hijos en la escuela le dan los libros, hasta los cuadernos, les dan todo. O sea, es un tema que tú realmente sientes que el dinero que tú estás pagando se está viendo en la sociedad. Bueno, pues Ricardo, 6:48, como siempre nos volamos de la media hora, ¿no? No, pero es que era media hora. Ahí, ese punto que dijo Henry ahorita me parece que es el perfecto para cerrar el episodio. Todo esto lo vemos, entonces esto nos da la clara indicación de que aquí no hay nada gratis. El colegio para los niños no es gratis, la educación no es gratis, la salud no es gratis, todo se paga a través de los impuestos. Todo se paga, pero también todo funciona, Ricardo. Porque en nuestros países también pagamos impuestos,
pero no la gran funciona. mayoría de ellos no los vemos. Entonces yo creo que esto es un juego de ganar-ganar, eso es Canadá, un ganar-ganar. Yo aporto lo que me toca, lo que me corresponde, y recibo también en la medida en la que aporto. Y funciona. Así de Y simple, funciona. funciona. El país funciona porque se respetan las normas y los procesos. Así es. Y si no los respetamos, nos los hacen respetar. Exacto. Y realmente, o sea, digamos, Canadá es un país donde declarar impuestos no es tan complicado. O sea, Canadá tiene unos procesos muy simplificados. Digamos, la burocracia aquí no es tan alta como en otras partes. Obviamente sí hay problemas, y hay veces que le demoran a uno los procesos, y hay veces pero por ejemplo, ya en Canadá todo, de los impuestos, creo que desde el 2016, ya todos se pueden enviar online, ya se pueden hacer amendments online, ya se puede, o sea, digamos, el tema se ha modernizado y el flujo de información es muchísimo más eficiente. Entonces digamos, realmente no hay una excusa para que alguien pueda decir, no, es que mire, yo no presento impuestos porque es muy complicado, porque nadie me puede ayudar. Digamos, en los centros comunitarios, para esos impuestos fáciles, esos impuestos que, digamos, para los abuelitos, para los pensionados, hay voluntarios que hacen los impuestos, que hacen clínicas de impuestos, o sea, hay muchas ayudas para las personas para que puedan presentar sus impuestos. Es lo que el gobierno quiere. El gobierno quiere que la gente presente sus impuestos y de acuerdo con su situación, pues pueden recibir ayudas. Obviamente, si yo ya pasé esa etapa en la cual yo recibí ayudas, digamos, pude impulsar mi negocio, yo pude conseguir un trabajo mucho mejor porque aproveché los cursos de inglés que me dio el gobierno, los cursos de francés para los que viven en Quebec. Entonces, y yo mejoré mi situación, pues es justo retribuir esa ayuda que yo recibí, ¿no? Sí. Eso es Canadá. Primero recibimos y después damos. Es la forma en la que le pagamos a este país, la forma en la que nos abre los brazos cuando llegamos. Bueno, Henry, 1.000.000 de gracias. Si nos das autorización, vamos a dejar tu información de contacto en los comentarios, en el bio, o como se llame esto. Ricardo es el que sabe, para que la gente que está interesada se pueda poner en contacto contigo, porque ya se nos viene abril. Estamos en febrero y hay que pagar impuestos. Y mira, Claudia, si ustedes tienen a bien, podemos hacer otra sesión. Ya, digamos, con algunas preguntas de las personas que estuvieran participando o alguna cosa, porque estoy seguro que hay muchos interrogantes, y este es un tema que a veces un poquito como que, digamos, que asusta, que intimida, ¿sí? Y realmente no, si uno lo conoce, pues no tiene por qué sentirse intimidado, y ya uno está pues un poco más prevenido, y ya uno sabe, bueno, listo, yo tengo que preparar con esto, yo ya sé que no me puedo pasar de este tope. Podemos hablar, por ejemplo, de otras cosas que son bien chéveres, que pueden ayudar, como son, por ejemplo, los RRSPs, los Tax Free Savings Account. Hay personas que llevan aquí viviendo de 1000 años y que no entienden bien cómo funciona el tema de los RRSPs, de las Tax Free Savings Account, que son ayudas que el gobierno que uno puede tomar para digamos, optimizar sus impuestos. Algunas otras ayudas, como por ejemplo, ustedes sabían que por pagar daycare, por llevar los niños al daycare, tenemos una rebaja de impuestos. Entonces, eso también ayuda. Pues nada, hagamos una cosa. ¿Qué tal si comprometemos a Henry de una vez para dentro de 8 días hacemos impuestos 2? Va, súper comprometido. Aquí estoy. Henry, muchas gracias.
Pues a los que nos muchísimas acompañaron, gracias, no, de ya verdad. saben, dentro de 8 días, impuestos 2. Listo. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué preguntas? Preparen las preguntas. Sí. Y hacemos aquí o sea, la idea no es meternos a hacerle los impuestos a la gente aquí, pero sí Correcto. es darles todo charladito, todo el tema que uno necesita saber para poder salir de ese, para pasar a abril sin preocupaciones. Excelente. Vale, Listo. Henry, 1.000.000 de gracias. Bueno, De con verdad mucho que gusto. súper interesante la información. Y nada, Ricardo, ¿despides tú entonces la sesión de hoy? Sí, bueno, Henry, muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Una muy buena noche, un fuerte abrazo. Y Claudia, como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. A los dos, un fuerte abrazo. Abrazos para Feliz tarde. todos. Chao, chao. Chao.